En el tema 2 vamos a continuar con el apóstrofo. Y vamos a ir poquillín a poquillín, ya que no estamos viendo solamente el apóstrofo. Estamos viendo contradicciones y de algunas cosines de gramática. Hoy veremos cosas generales de la apostrofación y centraremos una preposición en, que veréis que tiene muchas cosas. Muy rápido. Viéramos la apostrofación del artículo. Él apostrofa con la palabra siguiente cuando entama con cualquier vocal o h muda. Recordáis que puedo apostrofar con la anterior cuando esta acaba per vocal y la siguiente entama per consonante. Garra el lápiz. La solamente con la palabra que siga el artículo y si esta entama per a o h muda más a. Acordáis que estamos hablando de artículos. Los pronomes la o el con tilde, no apostrofen. Otras palabras que apostrofen. Las preposiciones de, en, pa, la palabra que, cuando lleva conjunción o relativo, por lo tanto, si lleva tilde en una apostrofa, y exclamativo o interrogativo, los pronomes me, te, se, veremoslos con gramática, porque unas veces van delante del verbo, por ejemplo, en la negación, no me digas eso, y otras, de algo típico y por lo que reconocen la nuestra lengua, detrás. Préstame dir a mi abuela, dir a ver a mi abuela. Como norma general, el, de, en, que, me, te y se apostrofen cuando van seguidos de vocal o h muda más vocal. De mientras pa y la, solamente cuando yo sigue una palabra que entama per a o h muda más a. Siempre os digo a los escolinos que pa y la tienen una a en esa palabra, ¿no? Entonces, apostrofen solamente con la letra a. Si casi, les otras apostrofen con cualquier vocal. Entonces, ¿por qué vamos a centrarnos güey solo en una preposición como yen? Pues porque miráis, las contradicciones, que recordáis que es juntar dos palabras, prioricen sobre estas apostrofaciones. Entonces, en tiene un montón de contradicciones, con artículos, con el indefinido, con el pronome, con el demostrativo. Y estos prioricen sobre la apostrofación. Veis ahí en colorado que diríase vilu nel parque, contraíu en masel, y non vilu nel parque con un apóstrofo, ¿vale? Miráis, ahora sé que he pesado, pero hay que ver lo que lleva la teoría y las tables. En con el artículo, en más el nel, en más la na, en más lo no, en más los nos, en más les nes. Vilu en el parque, taban a Viesca, ¿vale? Con el indefinido, lo mismo. Con el pronome, igual. Yo lo que yo os recomiendo a los escolinos es que sepan una columna y sabiendo eso, saben hacer el resto, normalmente. Hay de todo. Con el demostrativo, ¿vale? Lo dicho, de momento vamos a quedarnos con en. Ponemos algunos ejercicios donde hay que apostrofar, en otros hay que contraer, y vamos a ir poquillín a poquillín. Los otros, quitando el que tiene alguna complicación, son sencillos. Y cuando estamos hablando del me, del te, del se, lo que tenemos que tener en cuenta es donde se coloquen. Pero bueno, ya os digo, facilino. Veréis que de ellos casos pónense en antes del verbo, pero normalmente van detrás. Así que lo dicho, sé que este tema es un poquillín más engorroso que el primero, un poco más teórico, pero bueno, poco a poco y vamos trabajando. Venga, un saludo. Hasta luego.